¿Qué tal? Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Hoy vamos a dar continuidad a nuestro programa de filosofía y pues vamos a mandar unos saludos a las personas que nos han estado siguiendo y bueno, pues vamos a iniciar con un Padre Nuestro, nuestro programa para encomendar también nuestro pues nuestras labores del día y todo lo que vamos a estar realizando durante pues esta semana que estamos comenzando, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, pues ahora esta mañana nos despertamos con una lluvia aquí en lo que es Tijuana y pues muy fresco todo. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestro programa de filosofía. Los últimos temas que hemos estado teniendo pues han tenido que ver con la persona y ya también con esa realidad que lo circunda. Vimos el último que fue acerca de los sacramentos y de ese surgimiento que tienen también en la naturaleza humana y que no están separados del hombre, sino que son uno con él. Y ahora vamos a hablar sobre la auténtica existencia del hombre. Toda nuestra vida pues vamos en un proceso natural, nacemos, crecemos y morimos, podríamos decir, ¿no? Y bueno, en este proceso suceden muchas cosas en nuestra vida, hay diversos sucesos, diversas experiencias por las que pasamos y que no nos detenemos muchas veces a reflexionarlas, sino que simplemente las abrazamos y las dejamos pasar como una experiencia más o como un suceso que simplemente aconteció. Bueno, vamos a hablar sobre unos filósofos que han marcado de alguna manera la historia, en la que han propuesto un modo de ver esta existencia auténtica o a partir de qué puntos podríamos hablar de una existencia auténtica del hombre. Normalmente estamos acostumbrados a que muchos factores externos nos digan cómo hay que vivir, cómo hay que comportarnos, cómo hay que dirigirnos a ciertas personas. Probablemente hay quien lleve pues a lo mejor un curso de urbanidad o un curso de moda, un curso, no sé, de la misma manera de comportarse, ¿no? De vestirse, todo esto, pues es se relaciona con nuestros modos de presentarnos ante la sociedad y limita la autenticidad de cada persona hasta cierto punto. Naturalmente que no está mal el hecho de que se pretenda mejorar en la conducta, en los valores, etcétera. Sin embargo, pues también habría que cuidar la originalidad de cada persona. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es el filósofo de Heidegger, quien es el que de alguna manera puso algunas pautas, puso algunos elementos para hablar sobre la existencia del hombre y interesante pues tenemos que resaltar que este filósofo es existencialista. Hay muchos otros que son existencialistas pero que llegan al pesimismo, al grado de odiar la vida, ¿no? De decir que la vida pues no tiene un valor propio, que no tiene un valor siquiera meritorio en el que tendríamos que estar viviendo de manera agradable ni intentarlo, porque al final de casos sería un fracaso. Todo esto pues se llega a un pesimismo y no es así. Para la vida cristiana es totalmente distinto y vamos a ver este aspecto filosófico que es el que lo soporta. Heidegger de alguna manera pues dio algunas pautas muy buenas, sencillas, que podríamos entender de manera pues no así tan complicado y ofusco y bueno, así enredoso, ¿no? Sino que es algo sencillo. Entonces vamos a ver a él, vamos a ver a Sartre, quien también propone un modo de autenticidad del hombre a partir de la libertad. Creo que la libertad es algo muy importante dentro del hombre, como ya lo hemos estado viendo en los otros temas. Bueno, tenemos, para empezar sobre la autenticidad del hombre, tenemos que ser conscientes de nuestra propia vida. Creo que una persona que no es consciente de que está existiendo en un tiempo y en un espacio que le pida que
responder de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su momento, es una persona que está dejando pasar muchos aspectos importantes de su propia existencia y por tanto está llevando una vida totalmente fuera de tiempo o totalmente fuera de su propia realidad. Obviamente vive en otro mundo, está perdido. Y de ahí pues esto tan chistoso de la gente que anda pensando otras cosas y otra gente que critica de que, oye, ¿en qué mundo estás? O ponte las pilas, haz esto, haz el otro, por la misma, ¿no? Porque esperamos que haya reacción del ser humano ante los acontecimientos de ese instante, de ese momento. Bueno, hemos de ser conscientes que en la actualidad, independientemente de cada uno de nosotros, porque a lo mejor nosotros sí nos detenemos de repente a pensar sobre nuestra propia existencia, sobre nuestra misión aquí en la Tierra, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, todo esto. Tenemos que ser conscientes que estamos en un mundo donde muchas de las experiencias son tomadas de una manera banal o pasajera, ¿no? Y es ahí donde el existencialismo toma su auge. El existencialismo es una corriente que trata de darle sentido a la vida, ¿sí? Es una corriente filosófica que relativamente surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, pues el mundo está despedazado. El mundo tiene una visión del hombre fragmentada, donde el hombre es cruel, es frío, no se tiente el corazón para matar. Entonces, el existencialismo surge con la intención de darle un nuevo sentido a la vida, de empezar a formalizar ya un pensamiento en donde el hombre encuentra esperanza. Y van a surgir pues muchos poetas y muchos filósofos y algunos van a decir que la vida simplemente no vale nada, otros van a decir, hey, tranquilo, la vida sí todavía tiene una luz al final del camino. Muy bien, bueno, el tema central es la eludición de las características de la existencia auténtica del hombre, es decir, cómo es que el hombre a veces pretende escapar de su propia existencia. O sea, el tema central del existencialismo es ver qué es lo que hace a un hombre que realmente tiene una existencia auténtica. O sea, ¿qué te hace existir realmente en el mundo? Una persona que está ahí, que lo vemos, no significa que esté existiendo realmente, sino que simplemente está viviendo. Pero puede ser como una planta, digo, que está ahí y crece y se alimenta de los rayos solares y del agua y se nutre y va creciendo, pero no significa que esté existiendo. Para los filósofos la existencia implica todo un mundo de características que tienen que plasmarse, ¿no?, en la propia existencia del hombre, de dirigirse, moverse, construirse, llegar a planificarse, etcétera. Todo esto implica la existencia. Entonces, también así como el hombre tenemos que revisar qué es lo que lo hace existir, también tenemos que ver las características que eluden esa existencia, qué es lo que hace al hombre tratar de escapar de esa existencia auténtica, porque hay modos en los que el hombre se engaña para poder escaparse de esa existencia que se le enfrenta o que le pide una exigencia de su propia realidad. Es decir, la existencia te está pidiendo que le demuestres que realmente eres consciente de la propia existencia para que sea una existencia auténtica. Si tú escapas de esas realidades que la existencia te está pidiendo, estás cayendo en una inautenticidad. Entonces hay que tener cuidado en eso. También en el existencialismo trata de ver cuáles son aquellos elementos que eluden la existencia auténtica del hombre. O sea, ¿qué es? Puede ser la angustia, puede ser el miedo, pueden ser muchas de las barreras que el mismo hombre se pone. Entonces, esas van a ser algunas de las características que el hombre pone para eludir su propia existencia. Entonces, se trata del problema humano que puede afectar a cada uno, ¿sí? Todo esto del existencialismo no se maneja en masas, tiene que ser de uno en uno. El existencialismo trató de individualizar en cada persona y de manera global abarcar la existencia del hombre, es decir, el hombre es esto y tu realidad te exige esto, tu existencia te está pidiendo esto, pero no en comunidad, no en masas, porque si decimos que vamos a juzgar al hombre en su existencia a partir de masas, entonces se pierde la individualidad y en realidad no estaríamos
una existencia de una persona, sino estaríamos jugando la existencia de una comunidad, de una institución, yo qué sé. Entonces, la existencia tiene que ser individual, tiene que ser de uno, ¿sí? De su resolución depende de la manera en que cada uno viva. El existencialismo está ahí, ¿sí? La existencia del hombre está ahí, pero en la manera en que se vayan resolviendo los problemas de la misma existencia que uno tiene, va a depender mucho en la manera en que nosotros vivamos y en los modos en que nosotros sigamos en nuestra vida. Elegimos una manera de vivir, ya sea feliz, triste, angustiosa, preocupante, desolada, las mismas vocaciones que la iglesia propone en la vida de matrimonio, en la vida de soltero, en la vida sacerdotal, etcétera. Nosotros escogemos nuestra opción de vida, pero la que no tenemos que olvidar es nuestra opción fundamental, que es la que le da soporte a toda nuestra existencia. Y este ya es el aspecto cristiano, pero más adelante vamos a ir viendo el soporte filosófico que tiene la existencia humana. Esta es la introducción. Ahorita vamos a ver las preguntas que tienen que resolver dentro del existencialismo. Hay preguntas que tienen como base el aspecto también ontológico y el aspecto de la esencia del ser, que es el hombre en sí. Y sobre todo esto lo va a resaltar Heidegger, ¿no? Que es el que propone que el hombre está ahí en el mundo. Bueno, regresamos y continuamos con el programa. Bueno, pues vamos a continuar. Y como lo prometido es deuda, pues vamos a ver las preguntas que normalmente el existencialismo se ha hecho con este problema de la existencia del hombre. ¿Qué es lo más importante para el hombre en su existencia? Y es que el hombre puede, no sé, puede tener por encima de sí mismo incluso muchas cosas más importantes para él. Digo, una persona materialista en extremo podría ser el dinero, la misma casa, todo su carro, todo esto puede ser más importante que su propia existencia. Una persona que todavía es un poquito más profunda y reflexiva, lo más importante puede ser su salud, el bienestar de su familia, etcétera, ¿no? Sin embargo, creo que hay algo, o el existencialismo trató de encontrar algo que generalizara a todas las personas y de manera individual, no en comunidad o en masa, que se perdiera, no. Por ejemplo, algo que todos los hombres tenemos es libertad. El existencialismo se pregunta, ¿realmente la libertad será importante? ¿Será importante para la vida humana? ¿Es lo esencial en la vida humana? Bueno, es la primera pregunta, preguntarse si la libertad es lo esencial en la vida humana. Sabemos que un hombre sin libertad no es capaz de hacer nada. Una persona que cuando es secuestrado pues cae en angustia, se preocupa, se ve coaccionado de su libertad y no sabe qué hacer. Depende de otras personas. Entonces su libertad, su seguridad, su propia vida está dependiendo de otras manos. Al verse coaccionado, esclavizado, la libertad cobra un sentido realmente importante para la existencia. Y recordemos que el existencialismo surge en una época donde hay mucho dolor y tragedia. Entonces la libertad en ese instante, al igual que hasta en nuestros días, pues sigue tomando una importancia relevante, ¿no? La libertad para el hombre es algo importante, pero ¿será lo esencial realmente? Otro caso también son los valores morales que también angustian al hombre. Muchos, cuando vemos en el periódico o cuando vemos en las noticias varias situaciones que nos ponen a pensar que qué está pasando con el mundo, que se está haciendo más trágico y doloroso en nuestro planeta con varios sucesos donde pensamos que realmente el hombre ya no tiene valores. Entonces, el hombre
pone los valores ahí y tratamos de ir mejorando cada día siguiéndolos. Entonces, serán también importantes los valores morales para que el hombre tenga una existencia auténtica de sí mismo. O sea, realmente los valores morales nos van a ayudar a encontrarnos a nosotros mismos y que realmente podamos asumir una autenticidad. Eso es también importante para la vida humana. Pero ahora, ya una vez que hayamos incluso buscado elementos en la libertad y en las mismas leyes, porque esto es paradigmático, imagínense, o sea, un hombre que ponga por encima la libertad y luego alguien que ponga por encima las leyes, los reglamentos morales, entonces una te pide que tu libertad sea orientada de cierta manera, que hasta cierto punto es coaccionarla, dirigirla, y la libertad en sí pues te abre ese panorama de mover tu voluntad a la manera que tú quieras, ¿sí? Hablemos ahora sí que no existiesen reglamentos morales, ni éticos, ni nada, sino que simplemente fuéramos libres y que nos comportáramos a nuestra propia voluntad, cayendo en un libertinaje. Bueno, pues la libertad en su absoluto, bueno, ahí está, nos movemos como nosotros queramos, nos comportamos como nosotros queramos, pero también hay reglas morales. Entonces hay una lucha incluso en este problema, pero una vez que hayamos definido cuál será más importante y cuál nos orientaría a una autenticidad, también tenemos que cuestionarnos, bueno, pues, ¿y qué es la autenticidad? O sea, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo original en la existencia del ser humano? ¿Qué es lo que nos haría reales, auténticos, que podríamos estar seguros que realmente estamos existiendo? Y recordemos uno de los filósofos de la modernidad, que es Descartes, y él decía, pienso, luego existo, tratando de solucionar de algún modo su propia existencia. El hecho de pensar implicaba que estaba existiendo. Pero bueno, en una de mis clases de filosofía, un profesor nos decía, pero bueno, se necesita primero existir para poder pensar. Si tú pretendes pensar primero antes de existir, pues estamos en un error. Entonces, bueno, tiene sentido y pues es cierto, ¿no? Bueno, ¿cómo debe llevarse a cabo la interrelación y la comunicación humana? También eso puede ser importante. Muchas personas, me incluyo también, nos preocupamos de cómo podernos relacionar con los demás, cómo encontrar ese justo medio a la hora de ser alguien respetable ante los demás, al grado de ganarse también el respeto de los demás. Entonces es importante cómo comunicarnos. Mucha de la sociología habla sobre eso también. Somos seres sociales, somos seres de comunicación, de diálogo, que estamos constantemente en apertura con los demás. Entonces es necesario tener también medios por los cuales hay que aprender a comunicarse. Entonces hay quienes resaltan esta comunicabilidad para poder ampliar la autenticidad del hombre, y sobre todo por el hecho de que en la medida en que uno se comunique también se va descubriendo y también se va haciendo pues más pleno. También tenemos que ver, una vez ya estructuralizada la búsqueda del existencialismo o de la existencia humana en esta autenticidad, también tenemos que ser conscientes de que una vez que ya alcancemos esa autenticidad que hemos estado buscando y que sin duda va a haber muchos problemas para poderla alcanzar y sentirse en paz, también tenemos que ver cuáles son aquellos factores que la pueden degradar o la pueden hacer menos. ¿Qué es lo que hace que una existencia humana sea cada vez menos auténtica? Y eso es algo interesante, porque lo que hace que nuestra vida sea menos auténtica son cosas bien cotidianas y que nos atacan de manera directa, no llegan de manera oculta, te atacan directamente. Y uno como persona tiene que asumirlas, pero en ese asumirlas es donde entra la degradación. Es decir, depende de cómo nosotros las recibamos y las vivamos. Entonces la existencia humana va a depender de eso. Y vamos a hablar pues entonces de Heidegger. Él lo conocemos o se conoce por su gran libro Ser y Tiempo, en donde habla del Dasein, que es el hombre ahí, ¿sí? El hombre es alguien que está ahí en el mundo,
Ahorita nosotros a lo mejor estamos en nuestra silla, estamos frente a nuestra computadora sentaditos, tranquilos, con un café y un chocolate, ¿no? Entonces, imagínense que hay un hombre allá afuera que está en el mundo. Ahí está en medio, imaginemos una persona que está en la plaza, sola, parada, y está ahí. Esa persona que está ahí sola, parada en el mundo, es alguien que está haciendo varias cosas, varios actos sin siquiera moverse. Una, puede no estar pensando, no puede estar pensando, simplemente está viendo, puede estar meditando o puede estar reflexionando sobre la vida o sobre la misma vida de las demás personas que están en su entorno. Ok, entonces tenemos un hombre que está en un mundo, ¿sí? Y se da cuenta por primera vez que hay seres que están a su alrededor y que también son semejantes a él. Hay más seres, hay más personas que probablemente se están cuestionando de lo mismo. Entonces, está el hombre ahí, sumergido en un mundo. Habrá quien dirá, está arrojado, ¿sí? Está ahí aventado en el mundo. Entonces, el hombre cuando está ahí en el mundo tiene que levantarse y de volada decir, oye, ¿en dónde ando? Tiene que cuestionarse en dónde está primero, ¿no? Para poder empezar a reflexionar sobre su entorno y empezar a buscar soluciones. Entonces, pero hay mucha gente que estando ahí, arrojada en el mundo, no lo hace. Se queda ahí simplemente como si lo hubieran aventado y no le quedó de otra y simplemente dijo, pues ya me aventaron aquí, pues no voy a hacer nada, pues ni modos, entonces ahora sí que lo que venga. Y lo vienen recibiendo como si no hubiese un mañana. Simplemente lo dejan pasar. Ahora sí que les pasa de noche, como algunos dicen. Entonces la mayoría de la gente lleva una existencia banal, ¿sí? Inauténtica. La persona que realmente no le da interés a nada, no se deja impresionar, no se deja cautivar por nada, esa persona lleva una vida inauténtica. Está dormido, ¿sí? Está dormido, somnoliento. No es capaz de distinguir entre un sueño y la realidad. Entonces, esta se caracteriza por lo impersonal de la vida. O sea, no hay esa comunicación con los demás. Simplemente es él, pero no hay una existencia total donde pueda encontrar otras existencias de una realidad que le está diciendo, oye, estás vivo, pero él no es consciente de que que los demás le están diciendo que está realmente existiendo. Entonces, eso se le va. Los días se le van. Y hay gente que piensa que por no hacer nada, está cumpliendo con el círculo natural de la naturaleza. Piensan que son como un árbol, que el árbol es tranquilo y que va creciendo sin necesidad de esforzarse. Y bueno, no es tan así. El hombre tiene que moverse. Y hay hombres o personas que piensan que con el hecho de seguir ciertos criterios, ciertas modas, están en la época. Y hasta cierto punto, pues tienen razón. Digo, somos parte de un siglo, somos parte de una cultura, y nuestras culturas normalmente se plasman en nuestro modo de comportarnos, nuestro modo de vestirnos, nuestro modo de hablar. Entonces, como nuestra cultura y nuestros siglos nos imponen de cierta manera un modo de comportarnos, una manera de vestirnos, pues nosotros hacemos lo que otros dicen y nuestra libertad se ve limitada hasta cierto punto. Entonces, una vida banal es aquella que simplemente hace porque los demás lo hacen así, o simplemente opina así porque los demás opinan así, o simplemente usan esto porque los demás usan eso. Entonces, una persona que no tiene originalidad simplemente va a empezar a copiar. Ahorita regresamos y vamos a continuar.
Bueno, vamos a continuar. Entonces terminábamos diciendo que el hombre inauténtico es aquella persona que sigue las modas, sigue lo que los demás hacen. ¿Por qué? ¿Por qué es inauténtico? Bueno, pues porque no está viviendo su propio pensamiento, no está viviendo su propia libertad, no está viviendo su propia manera de comportarse. Su yo es estructuralizado o es manipulado o es alineado por otras cosas. La misma televisión, nosotros vemos que nos dicen qué usar, qué comprar, nos dicen qué comer, incluso comprar en ciertos lugares, y de repente hay una disputa ahí entre tienda y tienda, ¿no? De que en esta tienda es más barato, que en esta tienda es otra más barata, y pues tú dices, bueno, pues creo que el mejor comercial es al que le voy a hacer caso, y terminas yendo para allá. Entonces no hay como cierta autenticidad en esos aspectos. Simplemente tú haces lo que los demás hacen. Es una persona que es así, vive una vida inauténtica. Bueno, no se vive pues la propia existencia, sino la existencia impersonal. Cuando hablamos de impersonal, hablamos de que no hay una relación directa con los demás. ¿Sí? Es una persona sola, es una persona aislada, como una isla, que no tiene una relación con otros, con las demás, que no es la mía ni la de nadie, ¿no? O sea, simplemente, o sea, la persona inauténtica, incluso es difícil encontrarle una identidad, es difícil ver, bueno, esa persona quién es tan difícil, eh, que le decimos que es ecléptica, ¿no? O sea, es una persona que tiene de muchas cosas. Podríamos decir, ¿de qué color es el arco iris, por ejemplo? Originalmente, nosotros decimos que el arco iris es rojo, amarillo, verde, etcétera. Le metemos un montón de colores. Pero realmente el arco iris en sí, ¿qué color es? O sea, ¿cuál de los 6 que tiene es realmente el color del arco iris? O una cebra, muchos entran en problemas de si es negra o es blanca, las rayas realmente qué color es. Entonces, una persona es así, es alguien a quien no podemos encontrarle una identidad, una originalidad, no sabemos quién es. Se pierde entre tantas cosas, al grado de que no sabemos qué o quién es. ¿Ok? Entonces, por eso es alguien impersonal, es alguien aislado, incluso de esa limitación de que no está con nosotros, que no reacciona, que no habla, que no se manifiesta de alguna manera, que está siempre sola, y que de repente cuando habla copia lo que los demás hacen. Entonces no sabemos quién es realmente, es una inautenticidad, sino que simplemente se convierte en un modelo estándar, ¿sí? En un modelo como los demás. Entonces son como fábrica, como en una fábrica. Nosotros vemos un proceso de un muñeco, ¿sí? En el cual se le pone un brazo y se le pone el otro y una pierna, la cabeza, etcétera. Pero no todos los que se hacen son diferentes. No, ninguno posee una individualidad en la que podríamos decir, ah, mira, este muñeco es diferente a este. Y podríamos decir, es que esto es una colección. No, todos los muñecos son iguales, todos. Es como el molde de algo, ¿sí? Entonces hay personas que son un molde, ¿sí? El que está esperando a que sean moldeadas, a que sean manipuladas con un pedazo de plastilina, en el que diga, mira, te vamos a poner así más o menos porque nos gusta cómo te ves con esto, nos gusta esto, y ahí está. Ya, a mí me gusta. Ay, si a ti no te gusta, pues bueno, ni modos, ¿no? Entonces la inautenticidad se da en la persona que es manejada y que no vive su propia existencia desde sus propios criterios, ¿no? Entonces, esa persona que está ahí, Heidegger le va a llamar Das-Man, ¿sí? Sí está el ser ahí, el Dasein, como muchos lo conocen, que es en realidad el ser ahí. Pero el ser ahí, recuerden que tenemos que entenderlo como en el primer programa que hablamos de la diversidad de seres que hay. Juan Pablo dice que el sujeto es un ser primordial, único, y que hay otros seres alrededor, pero el hombre es un ser en su totalidad y en su plenitud. Bueno, ahí está el ser, y Heidegger va a decir el ser ahí. Entonces es el hombre ahí. Hay quienes van a decir que está arrojado, ¿no? Y bueno, pues en este caso, Heidegger, para hablar de la inautenticidad del hombre, él habla sobre el Das-Man, ¿sí? Das-Man. Esta persona, literalmente, o el Das-Man, es el hombre que se deja manipular en cierta manera, ¿no?
Entonces, literalmente sería traducido como el se, ¿sí? Él se comporta de esta manera, él se viste de esta manera, etcétera. Entonces es un pronombre impersonal. No ubicamos a quién va dirigido, pero se puede puede aplicar a cualquier persona a la hora de decir, bueno, él se viste así, a la hora de decir que nos dirigimos a una persona no estamos diciendo el nombre, sino simplemente nos referimos a, por eso deja de ser, por eso es impersonal. Entonces es como decir, él se hace de esta manera, él se dice, él se usa, etcétera, ¿no? Es una especie de utilitarismo, podríamos decirlo. Bueno, entonces el Dasman es alguien que se deja guiar. Vaya, en pocas palabras, ¿no? Quiere significar lo impersonal de la existencia humana. Esta palabrecita de Dasman, lo que quiere hacer Heidegger es resaltar la inexistencia humana cuando no es el mismo hombre que está existiendo el que agarra su vida y se pone realmente a estructurarla desde sus propios criterios. Y vamos a ver varias situaciones bien interesantes, porque el Dasman se deja guiar o se deja manipular por varias situaciones en la vida en la que son tan comunes que no nos percatamos de ellas. Por ejemplo, una falsa curiosidad. La curiosidad, el que siente curiosidad, habríamos que ver qué tipo de curiosidad es. Bueno, entonces, la masa vive sometida al Dasman. Ya veníamos diciendo, o sea, una persona que está dentro de una masa, no podemos decir que es alguien que está viviendo una existencia porque está viviendo la existencia de muchos. Es una masa, ¿sí? Entonces vive esclavizada, alienada a patrones, completamente anónimos, no sabemos quién es, como decíamos, pero imperiosamente subyugantes, al grado que lo hacen esclavo, ¿no? Entonces, como es una persona que no tiene una autenticidad y que no tiene esa originalidad y no se ha manifestado a su propia persona, se deja guiar por criterios externos y va adaptándolos a su persona al grado de que no es ella, sino que es lo que los demás dicen. Entonces la persona pierde esa autenticidad y se convierte en un simplemente modelo estándar. Entonces alguien que es inauténtico es simplemente alguien más en el mundo, no tiene esa originalidad. Entonces vive a patrones sociales, lo que veníamos diciendo, ¿no? Que se deja guiar por la televisión y la televisión le dice cómo ser. Entonces, en pocas palabras, es una inexistencia humana, es alguien que espera que le digan cómo existir o cómo vivir, cómo comportarse. Bueno, el poder de la moda es uno de los elementos más alienantes en nuestra actualidad. Ustedes bien pueden ver a las muchachas desde muy temprana edad que de repente ya se están maquillando o que ya traen ciertas cosas encima que tú dices, bueno, eso de dónde es, y en realidad es la mamá la que pone sus mismos gustos en la niña. A lo mejor la niña se siente incomodísima, pero como a la mamá le gusta verlo, bueno, pues ahí tenemos un ejemplo claro de cómo la niña en su corta edad pues no tiene una existencia plena porque todavía no es consciente de muchas cosas y aquí sí hay que rescatarle eso, ¿no? Que ella tiene que aprender de ciertos modos a escoger bien lo que le hace un beneficio a su persona, porque tampoco podemos satanizar ni ser tan tajantes en la manera de quererle implementar una educación a un hijo. Bueno, entonces va a ser el poder de la moda, una alineación, el de las costumbres, e incluso el qué dirán. Eso es una alineación tan común que nos hace coaccionar nuestra propia libertad auténtica o nuestra propia vida auténticamente hablando, ¿no? Entonces, como los demás, estamos preocupados siempre en, ¿qué dirán? Si yo uso esto, me van a decir esto, me van a criticar. Entonces, eso hace que tú tengas una existencia inauténtica. No eres tú, te estás coaccionando y tu libertad ahí empieza a ser atentada. Entonces, por eso algunos existencialistas ponen la libertad por encima. Ahorita es Heidegger del quien trata de poner estas pautas para que se alcance a ver la inautenticidad, pero Sartre va a decir, oye, la libertad es antes que cualquier otra cosa. Bueno, entonces describe Heidegger 3 características de la existencia banal o de la inauténtica: la falsa curiosidad, la charlatanería y la ambigüedad.
Que ya se me está secando la garganta. Bueno, estas tres características tienen que ver con la manera en que cada persona viva su existencia, ¿sí? Por ejemplo, la primera, la falsa curiosidad, tenemos que ser capaces de reflexionar, no al grado de andar ahí con cierto morbo, porque si nosotros vemos los videos que suben a veces a internet o los mismos programas de televisión, vemos que hay programas que realmente no planifican la dignidad humana. Al contrario, la hacen menos, juegan con la persona. Disfrutan del dolor que pasan, disfrutan el ridículo que puedan hacer. Entonces, cuando vemos ese tipo de cuestiones, entonces estamos enalteciendo el sobajamiento de la dignidad humana. Sí, hacemos cada día más a la hora de querer seguir viendo ese tipo de programas, hacemos la dignidad humana, la arrastramos, porque no respetamos lo que el ser humano es. Obviamente no me refiero a programas de difusión familiar. Hay programas muy buenos que se pueden disfrutar en familia. Hay otros en los que tú miras a una persona sufriendo entre serpientes, siendo picoteada. Otros donde hay agua hirviendo y los avientan. Todo ese tipo de programas realmente no dejan ningún fruto para la formación humana. En fin, entonces la falsa curiosidad, ¿en qué consiste? Consiste en un afán de las novedades, de dejarse llevar por esas cosas, ¿no? Entonces vamos a ver los otros dos y ahorita regresamos, ¿sí? Bueno, pues después de escuchar un poquito de ópera, ahora vamos a continuar con las tres características que Heidegger resalta, ¿no? La primera ya habíamos dicho que la falsa curiosidad. Recordemos, un filósofo siempre se va a cuestionar de muchas cosas, o sea, se va a empezar a preguntar de muchas situaciones por esa curiosidad, y la curiosidad no es mala. En sí la curiosidad tiene esa naturaleza humana que el hombre debe poseer, y si no la posee, está mal. Tiene que sentirse interesado por lo que le rodea, tiene que tener ese amor o esa intención de querer conocer todo lo que está a su alrededor. Si no la tiene, es una persona que realmente, bueno, no alcanza a tener esa existencia en su plenitud, porque no se cuestiona de nada. Es alguien muerto. Ahora sí que, ahora que andaban ahí en el centro, al parecer, los zombies, pues son esos, no piensan, bueno, no digo que no piensen ellos, no piensan los zombies, entonces son muertes vivientes, vaya, ¿sí? Son muertes vivientes. Entonces, una falsa curiosidad, ya dijimos que es un afán por las novedades, ¿sí? Se sorprenden por algo que de repente escucharon que surgió en China o en Japón, y dicen, pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y es un afán por las novedades, está bien. Siempre, el afán por las novedades, siempre tener la curiosidad de todo, y hasta ahí estamos bien. El sujeto salta de una cosa a otra, ¿sí? A la hora de decir, ya pasó esto, ¡fum!, te vas para allá y empiezas a investigar, ya ahí, pero nomás así con que medio sabes y te vas a otro lado y empiezas ahí a ver qué pasó, medio sabes y te vas a otro lado, y nunca, jamás te detienes realmente a profundizar en las cosas. Nunca se profundiza en nada, simplemente tienes la curiosidad de ver qué pasó y ya. Pero hasta ahí, no se profundiza en nada más. Todo lo que llega a tocar lo toca en la superficie y no lo toca en lo profundo. A él le basta con saber qué medio pasó, ¿no? Detenerse en algo a reflexionarlo, en pensar, no sé, en las estrellas y todo esto, le parecería una falta de una pérdida de tiempo, vaya, ¿sí? Entonces,
vive excitado, inquieto, disipado, está en todas partes sin ninguna. Es una persona que anda de un lado para otro, pero en realidad no se detiene a reflexionar en nada. Ok, la charlatanería es otra cuestión, otra característica también muy interesante. Es una persona que repite nada más lo que ha escuchado y lo que ha visto, pero en realidad no ha profundizado en lo que se le enseñó posiblemente, o no ha profundizado en lo que ha escuchado, sino que simplemente repite como un robot. Entonces es alguien que simplemente obtiene la autoridad cuando dice, bueno, es que lo dijo Bonito de tal, y empieza a hablar sobre eso, fun, 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 y ya, ¿no? Entonces carece de esa autoridad. Muy bien, y la ambigüedad sabemos que surge de alguna manera de la anterior, de la charlatanería, ¿ok? Que consiste en que no se sabe ni se comprende lo que se está diciendo, ¿ok? Entonces, en síntesis vendría siendo como que no se sabe, que se comprende, y que no se comprende y que no se comprende, ¿ok? A ver, sería no se sabe qué se comprende y qué no se comprende, ¿sí? Es una persona que se confunde, así como yo ahorita. Entonces, es una persona que no sabe que comprende y que sabe que sí se comprende. Entonces, una persona puede alcanzar a entender ciertas cosas de una oración, pero no llega a comprenderlo en su totalidad. Llega a comprender cierta parte, pero hay otra parte que no llega a comprender, y muchas veces lo que no se comprende es la base de lo que se debería de entender. Normalmente esto pasa con textos así un tanto pues refuscados o complicados, como la poesía, que tiene un sentido pues más metafórico, que tienes que profundizarlo, ¿no? Entonces, todo tiene aspecto de genuinamente comprendido. Tenemos que ser honestos. Hay mucha gente que piensa, que dice, ah, sí, yo sí lo entendí. Y en realidad no lo entendió, y pues miente, y a la hora de la hora pues dice, es que sí, sí lo entendí, y pues está muy interesante, pero en realidad en el fondo no sabe que lo entendió. Entonces, ese tipo de ambigüedad es una mentira. Es una mentira, y por lo tanto es inauténtico. Una persona no lo entiende y lo hace inauténtico, ¿sí? Bueno, estas tres características Heidegger las propone para hacer como una jerarquía a la hora de decir, bueno, una persona que no vive auténticamente necesita tener estos tres elementos, pero se entra en una disputa si realmente esos tres elementos nos ayudarían a justificar a una persona si vive inauténticamente o auténticamente su existencia. Sin embargo, el hombre va a tener que solucionar esto desde su propia manera de vivir. Y vamos a entrar a otro aspecto, y ahora que ya estamos en octubre y se está celebrando ya la cuestiones de los muertos y todo esto, creo que es importante también hablar sobre la muerte. Es en la muerte donde el hombre también alcanza esa autenticidad. Ya vimos lo que es inauténtico, pero en la muerte encontramos la autenticidad del hombre. Es bien chistoso. Bueno, la autenticidad se caracteriza porque escoge sus posibilidades reales, ¿sí? Vive con una conciencia lúcida de lo que es, y asume la angustia ante la nada de la muerte, que es la posibilidad más cierta e inminente que todo hombre posee. Es decir, el hombre tiene que ser consciente que desde que nace, él muere cada día. Cada instante de su vida está falleciendo, ¿sí? Y si el hombre se niega a esa realidad, está viendo una inautenticidad. Es una manera de escapar de lo auténtico. Y es que el hombre, aunque no quiera, el hombre tiene en sí esa fracción de limitación en donde cualquier cosa externa que llegue con cierta fuerza lo puede acabar. Recordemos que el cuerpo humano es corruptible, es limitado, se enferma, envejece, y por lo tanto se vuelve imperfecto de esa manera. No es como el cuerpo que Jesucristo poseyó en su momento. Jesucristo tiene esa plenitud o esa perfección. Por eso le llamamos verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces, el hombre, para que alcance esa autenticidad, tiene que ser capaz de ser consciente de toda su realidad y asumir esa realidad. Una persona que no la asuma es inauténtica. Entonces tiene que asumirla. Y lo que
el hombre tiene que asumir son muchas veces sus peores temores, y uno de los miedos más grandes del hombre es la misma muerte o lo que implica la muerte, no tanto en sí el fallecer, porque sabemos, hay mucha gente que ya llega a esa conciencia y dice, bueno, pues ya voy a morir. Y recordemos, los más grandes son los más conscientes, y entre esa sabiduría que se obtiene por la experiencia y la vida, los más grandes no se preocupan por eso. No se preocupan por dejar este mundo, no se preocupan por morir. Quienes se preocupan son los jóvenes, y eso es muy interesante, así como yo. Yo estoy todavía un poquito joven, entonces, de repente digo que, híjole, si yo me llegase a pasar esto de repente, o de repente una muerte así de la nada, entonces todo eso es preocupante para alguien que dice, es que no he vivido nada, ¿no? Entonces, la muerte sí es algo que angustia al hombre, pero el hombre auténtico tiene que asumirla. La muerte en sí no es mala, es una realidad que el hombre posee. Entonces, mientras que la banal trata de eludir la muerte, las conversaciones de la muerte y hasta la proximidad de la muerte del enfermo desahuciado, ¿no? Y tenemos que ser conscientes que para Heidegger un hombre auténtico es el ser para la muerte, ¿sí? El hombre es un ser para la muerte, él va a decir, y alguien que asuma esa realidad es auténtico. En cambio, alguien que es banal, alguien que no es auténtico, va a tratar de escapar de todo lo que tenga relación de eso, ¿sí? Va a escapar de pláticas sobre la muerte, va a platicar, va a escapar de la misma realidades de una persona que esté convaleciente, de la proximidad. Todo eso le va a dar miedo. El simple hecho que le mencionen esa palabra le angustia, ¿sí? Sin embargo, tiene que ser capaz de ayudarle a que asuma esa finitud que nuestro mismo cuerpo posee, esa limitación, ¿no? O sea, tiene que ser consciente de que vive en un mundo que es limitado, y el hombre, por tanto, lo es. O sea, nadie es. Si el hombre está por encima de muchas cosas de la naturaleza y el hombre muere, pues cuanto más cualquier cosa. Entonces, si un árbol fallece, el hombre también. Entonces nosotros estamos conectados de cierta manera, sin caer en naturalismo ni nada por el estilo, pero la naturaleza es sabia, y si la naturaleza fallece, el hombre también, que forma parte de ese ciclo natural, pues también tiene que fallecer. Entonces es algo que no tiene que angustiarle al hombre, tiene que reconocer su limitación que posee de sí mismo, ¿ok? Se sabe que con la muerte termina todo. Y se anticipa a ella. Una persona auténtica se anticipa y le da sentido real a cada instante de su vida. Alguien que la asume y que dice, bueno, la muerte es algo tan mío que la asumo, pero eso le va a dar valor a cada instante de la vida. Decir, bueno, algún día voy a morir, tengo que aprovechar a mis hijos, tengo que aprovechar al máximo mi trabajo, tengo que esforzarme por esto, tengo que hacer esto mejor, porque vida solo hay una, ¿sí? Entonces todo esto hace que la persona sea consciente de tantas cosas, que viva su vida al máximo y de manera auténtica, ¿no? Ahora, hay problemas a la hora de esto. Si no la vive, se angustia, y la angustia es peligrosa para una vida auténtica. Entonces, la inautenticidad surge cuando una persona no asume sus realidades que lo circundan, ¿sí? Y es coaccionado él mismo coacciona su libertad. ¿Con qué? Con los 3 criterios que vimos, que es con una ambigüedad, con una charlatanería o con una curiosidad falsa, ¿sí? Una persona así fácilmente va a vivir esclavizada, y no porque lo esclavicen, sino que él mismo se ha esclavizado. Y una auténtica es aquella que es capaz de aceptar toda su realidad, incluso aquello que más le da miedo. Y en esta época en el que vamos a estar celebrando el Día de los Muertos, tenemos que ser conscientes de eso, ¿sí? Y celebrar con gran orgullo nuestras tradiciones. Pues me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Nos vemos en el próximo programa.